Estamos de vuelta aquí en Noticias 24, faltan 13 minutos para las 7 de la tarde. Hoy la Cámara de Diputados y Diputadas aceptó la renuncia de Raúl Soto a la presidencia. La gran pregunta ahora es, ¿será o no Carol Cariola la nueva presidenta de la Cámara Baja? Para hablar de este y otros temas nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. Diputada, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están los votos? Porque esto no es que dependa de cualquier cosa. Había acuerdo en algún momento, ¿cierto?, para que esta presidencia le tocara al Partido Comunista y a la diputada Carol Cariola. ¿Eso se va a cumplir? ¿Cómo lo ve? Yo esperaría que se cumpliera, Connie. Creo que una de las cosas centrales que tenemos que reivindicar hoy día es cómo hacemos una mejor política. Una política que además levante, ¿no?, frente a la ciudadanía la credibilidad del Parlamento. Y el acuerdo administrativo también tiene que ver con eso. Es decir, hay un acuerdo para las presidencias durante los 4 años y también para las comisiones. Ahí hay un acuerdo de gobernabilidad y de justamente respetar una mayoría que suscribió este acuerdo. Ahora, el acuerdo es posible porque están los votos, ¿cierto? En su momento estuvieron los votos, estuvieron los partidos que hicieron este acuerdo, que no es solamente Apruebo, Dignidad y Socialismo Democrático, también la Democracia Cristiana, también el Partido de la Gente, ¿cierto? Ese era el acuerdo completo. Y ahora uno ve que hay parlamentarios del Partido de la Gente y también de la Democracia Cristiana que ya no están apoyando ese acuerdo. Y concretamente le pregunto por la condición que puso la Democracia Cristiana, lo dijo ayer Eric Aedo, el diputado jefe de bancada de la DC, diciendo que no respaldarán a ningún candidato del Partido Comunista o candidata, mientras ustedes, como partido, no rechacen la querella que presentó la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de Sergio Mico, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue acusado, ¿cierto?, de encubrimiento de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no están dispuestos a ceder a esa condición que está pidiendo la Democracia Cristiana? Porque la querella no la interpuso el Partido Comunista, y la interpuso la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y frente a eso las organizaciones son autónomas. Pero ustedes pueden hacer un punto político y mostrarse, rechazarla, estar en contra de esa querella. Nosotros hoy día hicimos un gesto importante en el hemiciclo, frente a un proyecto de resolución de la UDI, ¿sí?, que lo que hacía era instalar declaraciones injuriosas hacia el gobierno y su acción política. Nosotros hicimos un gesto reconociendo la labor y la lucha que se dio en dictadura, en particular por Sergio Mico, y valorar lo que significa la institucionalidad en derechos humanos que hace justamente el INDH. Entonces me parece que buscar excusas para no cumplir un acuerdo administrativo me parece que no es una buena señal para los tiempos que corren en política. Para entender bien, ¿cierto?, para la gente que nos está mirando, el proyecto de la UDI y que presentó, ¿cierto?, que es un proyecto de acuerdo que digamos, hace mucho en la Cámara una solicitud al presidente de la República. Exactamente. Lo que le pedía la UDI es que se afirma que la operación para sacar a Sergio Mico del INDH se realizó desde el gobierno, dice, con el ánimo de instalar a un consejero afín al programa como director, desconociendo por lo demás el carácter de autónomo e independiente del que goza por ley. ¿No ocurrió eso? Yo creo que esos son hechos injuriosos. De hecho, no existe ninguna prueba ni un antecedente en el proyecto de resolución más que afirmaciones antojadizas. Y yo quiero decir algo. A mí me sorprende que hoy día la UDI levante o reivindique la figura de Sergio Mico y la importancia del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando han sido ellos los que han dicho que esto es una institucionalidad inoficiosa, que es un gasto de recursos excesivo para el Estado, que no vale la pena sostenerla, ¿no? Y hemos visto que es todo lo contrario, que es una institucionalidad que se instaló en el gobierno de la presidenta Bachelet, que costó mucho instalarla y que justamente da al Estado un marco institucional para el resguardo y la protección de los derechos humanos. Más allá de la postura de la UDI, digamos, y si está utilizando o no está utilizando este tema, pero... Es que no da lo mismo. No, pero más allá, digo, de eso, ya usted hizo el punto de lo que ustedes sostienen con respecto a lo que está haciendo la UDI, pero yo le quiero preguntar por Sergio Mico y su salida del Instituto Nacional de Derechos Humanos y las declaraciones que él hizo, que son bastante fuertes y donde él básicamente denuncia que fue víctima de una operación política y que
lo obligaron en ese minuto o lo estaban forzando a declarar que en Chile se estaban cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos cuando efectivamente hubo, eso es lo que dice él, y están acreditadas las violaciones de los derechos humanos, pero no fueron sistemáticas, entendiendo como sistemáticas que el Estado o órganos del Estado organizaban violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos. Yo no tengo ninguna manera de afirmar que lo que dice el señor Mico es cierto. No tengo ninguna manera de afirmarlo. Es decir, no tengo cómo comprobar que existió una operación política en su contra. Y como te digo, nosotros hicimos hoy día un punto político. Lo hicimos nosotros, transversalmente, como oficialismo, donde nosotros, como Partido Comunista, suscribimos esa declaración. Entonces, yo no sé qué más es lo que se espera si nosotros no tenemos injerencia sobre la querella que se ha presentado. Ya, y por lo tanto, desde el punto de vista del Partido Comunista, ustedes no tienen nada más que hacer para convencer de alguna manera o para responder al condicionamiento, a la condición que les pone la democracia cristiana, para apoyar o para respetar ese acuerdo. Para que la diputada Carol Cariola sea la presidenta. Yo sé que las conversaciones siguen, pero acá hay que hacer un punto, Connie. Creo que aquí hay gente, lamentablemente, de sectores políticos históricos en nuestro país que se han dicho comprometidos con la democracia y que lo que han hecho es buscar cualquier excusa para que un integrante legítimamente electo en el Parlamento del Partido Comunista pueda optar a la presidencia de la Cámara. ¿Qué sector es ese? ¿Qué sector es ese, diputado? Bueno, lo hemos visto, la misma democracia cristiana, usted lo está señalando. Afortunadamente sí hay algunos diputados de la democracia cristiana que están bregando para que se cumpla el acuerdo porque algunos entienden perfectamente lo importante que es para la democracia sostener acuerdos de estas características. Y en el caso del Partido de la Gente, me consta, también hay diputados que están empujando para que el acuerdo se sostenga porque también saben la relevancia que tiene convertirse en un partido con incidencia política, de credibilidad, serio y no un partido de caudillos. Y cuando usted dice que hay sectores, por ejemplo la democracia cristiana, que digamos no están disponibles para apoyar un acuerdo que podría transformar a una diputada democráticamente electa y donde había acuerdo, etcétera, del Partido Comunista. ¿Usted lo que ve ahí es una especie de anticomunismo que a veces se ha denunciado por parte de algunos sectores en la Cámara de Diputados? Mira, más que afirmarlo, los hechos lo demuestran. Y si no es así, entonces que se clarifique. Porque acá ningún diputado o diputada que ha sido puesto como nombre sobre la mesa, tanto para liderar las comisiones como para liderar la Cámara de Diputados, ha sido cuestionado por el Partido Comunista, porque nosotros entendemos la importancia que tiene respetar los acuerdos. Así es que nosotros esperaríamos esa reciprocidad. Nosotros fuimos parte de un acuerdo transversal, no cuestionamos a nadie y colaboramos para que la transversalidad y la mayoría que constituyó este acuerdo fuera posible. Entonces, ¿hay un anticomunismo al interior de la Cámara Baja? Yo me atrevería a decir que sí, pero no es porque yo lo diga, los hechos lo demuestran. Si no es así, entonces que el acuerdo se respete. Me refiero a que si Carol Cariola fuera de otro partido, que no fuera el Partido Comunista, ¿usted cree que sería diferente la situación? Mira, la verdad es que el nombre que pongamos sobre la mesa está siendo cuestionado hoy día. Por lo tanto, creo que más allá de hablar de la casuística o de situaciones hipotéticas, lo que nos importa es que bajo la realidad que estamos viviendo, bajo la necesidad de tener un parlamento que legisle en función de la importancia que tienen algunos temas para la ciudadanía, como la seguridad, entonces tengamos un parlamento disponible para eso. En ese sentido, la credibilidad y el respetar los acuerdos es lo primero. Diputada, hablando de seguridad, la ministra del Interior ha dicho y ha dejado ver que ella quiere impulsar, ya se ha hecho un llamado, ¿cierto?, un acuerdo nacional por la seguridad, y han aparecido algunas voces cuestionando, digamos, qué es lo que implicaría este acuerdo. ¿El Partido Comunista está por apoyar ese acuerdo nacional de seguridad? Por supuesto. De hecho, participamos activamente en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ayer estuvimos en una reunión también conjunta con la Comisión de Seguridad del Senado, donde estuvo la ministra Sexpress Analía Uriarte y la ministra Toa. Ahí discutimos sobre la necesidad de instalar una agenda de seguridad con prioridades legislativas, planteamos la necesidad de hacer
más allá de este primer paso conjunto, de hacer una jornada de trabajo donde esas prioridades legislativas se expresen y aunque tengamos algunas diferencias y matices que son legítimas en el Parlamento, vamos a llegar a un acuerdo que nos permita hacer una política de Estado, Connie. Yo creo que eso es lo central. Más allá de los gobiernos, la hoja de ruta que necesitamos es tener prioridades legislativas, abordar las urgencias y también la necesidad de una ruta en seguridad a largo plazo. ¿Cuáles son esas prioridades legislativas? Y se lo pregunto, diputada, porque cuando uno revisa hacia atrás los proyectos que se han presentado, estoy pensando desde el año pasado, supuestamente dentro de la agenda de seguridad, en general no han sido apoyados ni por los diputados del Frente Amplio ni por el Partido Comunista. Ya, es que ahí hay un matiz que no es menor. ¿Cuál es ese? Y tiene que ver con que estamos disponibles para un acuerdo transversal de seguridad, pero no para una mesa de populismo penal. ¿Y a qué se refiere? ¿A cuál de los proyectos? Más que la casuística, te voy a hablar del concepto en general, porque el populismo penal lo que hace más bien es estar enfocado a proyectos de ley que aumentan penas, que no hay ningún antecedente, sino muy por el contrario, que sean disuasivos, ¿no? Y no disminuyen la delincuencia, como esperaría la ciudadanía, no son disuasivos y no son efectivos ni para proteger a carabineros, ni para fortalecer la institucionalidad, ni tampoco para proteger a la ciudadanía. Es decir, generan efectos mediáticos, más no efectos concretos para la seguridad de las personas. Ya le pregunto, por ejemplo, el caso del proyecto de ley que empezó a regir hace exactamente un mes, que es el que agrega el tipo penal del robo de madera, y que ayer el fiscal, y hoy día ha hecho un balance, el fiscal regional de la Araucanía, un balance bastante positivo de cómo esa ley les ha dado herramientas para poder detener personas, detener grupos que estaban, digamos, que por lo menos de eso se está acusando, ¿cierto? De distintas personas, varios de ellos están en prisión preventiva. Bueno, ahí se ve, al menos a jugar por los hechos, que era algo que hacía falta, que era necesario, pero la mayoría de los diputados del Frente Amplio, y estoy pensando en Aprodignidad, votaron en contra. Nosotros apoyamos ese proyecto y lo mejoramos. Nuestro senador, el senador Núñez y la senadora Claudia Pascual en el Senado hicieron mejoras a ese proyecto. Volvió a la Cámara de Diputados con una indicación que lo fortalecía y así es que lo apoyamos. Entendemos, porque además a mí me tocó como parte de la Comisión de Seguridad ir a la Araucanía en una visita inspectiva que realizamos por la zona y nos queda clarísimo que uno de los temas en Araucanía es el robo de madera, pero no el pequeño robo de madera. Ahí hay crimen organizado para delinquir, robo de madera y narcotráfico, con un fuerte poder de fuego, entonces, con un alto poder de fuego. Entonces, necesitamos herramientas para el Estado y esa es una que nosotros sí apoyamos. ¿Y usted apoyó con su voto en la prórroga del estado de excepción ayer? Ayer no. ¿Por qué? Fue una señal necesaria y que creo que ayudó a hacer un llamado de atención, Connie. Creo que una de las cosas que hemos venido diciendo desde nuestra bancada y también dentro de amplios sectores del oficialismo es que apoyar los estados de excepción hoy día son la herramienta que tiene el Estado para poder bajar la comisión de hechos violentos en la zona, ¿ya? Y ha resultado, han bajado bastante. En la visita inspectiva que hicimos a Araucanía vimos cómo se estaban haciendo los controles por parte de los militares, justamente respetando el decreto presidencial que indicaba cómo debía ejecutarse. Entonces, ¿por qué votó en contra? Porque yo creo que hay que buscar un diseño a largo plazo. El estado de excepción contiene momentáneamente, y como lo dice su nombre, debiera ser excepcional. Recordemos que además hay posibilidad de que se restrinjan derechos constitucionales, independientes de que hoy no se esté haciendo, pero hay esa posibilidad. Restringir derechos constitucionales de manera permanente o dar esa posibilidad bajo situaciones que debieran ser excepcionales no es algo positivo. Y por tanto, el diseño a largo plazo implica que nosotros tenemos que conversar dentro de estas prioridades legislativas cómo avanzamos. Ministerio de Seguridad Pública es muy relevante. Y la gente dirá, ¿por qué? Bueno, porque justamente nos va a permitir tener una institucionalidad especializada para la seguridad. Recordemos que los militares no controlan el orden público. Los militares no van a perseguir el delito. Por lo tanto, necesitamos policías fortalecidas. La reforma de las policías en ese sentido es fundamental. Ya,
pero diputada, usted está hablando de todos temas, como usted dijo, diseño a largo plazo. La reforma de las policías, estamos hablando de años, lo que se va a demorar. Entonces, usted, cuando vota en contra de la... No voté en contra, me abstuve. Bueno, se abstuvo, perdón, toda la razón. Pero no apoyó, ¿cierto?, la prórroga del estado de excepción. Si su postura hubiera ganado, deja a la población de la macrozona sur digamos, sin resguardo. Somos responsables. Sin el resguardo. Somos responsables. Entonces, somos responsables. Porque no hay otra alternativa. Le pregunto, yo entiendo que los estados de excepción debieran ser solo de excepción, ¿cierto? Y se han transformado en algo permanente. Ya, pero sin haber otra alternativa, porque recién se está hablando de un estado de resguardo, que es la alternativa que está pensando la ministra del Interior, según hemos sabido. Le voy a preguntar si está de acuerdo con esa figura, que es distinta al estado de excepción. Pero mientras no exista una alternativa, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar a la gente sin el resguardo? No. Que evidentemente ha permitido, según las cifras, disminuir los hechos de violencia. Mire, usted se abstuvo calculando que iba a ser aprobado. Los llamados de atención tienen que ser también responsables, sí. Y lo dije en mi intervención. De ninguna manera nosotros vamos a decir que acá hay que eliminar hoy día, bajo estas condiciones, el estado de excepción. Ya. Estamos claros, y así lo hemos dicho, 10 veces lo hemos aprobado, pero no podemos seguir aprobándolo de una manera mecánica, naturalizando la militarización en la zona. Y ojo, acá hay temas que son centrales. ¿Cómo vamos resolviendo temas de fondo? Primero, avanzar con los proyectos de ley sobre crimen organizado. Usted misma acaba de indicar cómo está operando de manera positiva el robo de madera. Eso es una herramienta que antes no existía, hoy día existe y se está aplicando ya. Es el gobierno el que puede poner las urgencias y, por lo tanto, dejamos de hacer todo lo demás, por ejemplo, para discutir leyes que tienen que ver con el crimen organizado. Ojo, también ahí hay que mejorar la institucionalidad, se lo planteamos ayer a la ministra Toá, mejorar la institucionalidad para la devolución de tierras. Es uno de los temas que en la zona genera conflictos y que evidentemente es una deuda del Estado con quienes legítimamente hoy día están en condiciones, que son más de 700 comunidades, sí, en condiciones para suscribir esa devolución, para que el Estado se las devuelva. Claro, pero una cosa no quita la otra, se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, así debiera ser, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo. Solo para terminar con ese punto, déjalo bien claro, diputada, usted quiere, en el fondo quiso hacer un punto político de, ojo, nosotros no podemos seguir eternamente en el estado de excepción, pero me da la impresión, por lo que usted está argumentando, que usted hizo el cálculo político de que iba a ser aprobado. Yo no soy responsable, Connie. Hacemos los puntos políticos, hacemos nuestros llamados de atención, lo hacemos del modo que pueda ser efectivo, más colaborativo. Que nosotros nunca hemos planteado nuestros puntos políticos para entrabar la agenda, en este caso de seguridad del gobierno. Muy por el contrario, hacemos nuestros puntos políticos colaborativamente para hacerla avanzar. Y en eso estamos. Ya, y hablando de colaborativo, ¿cómo está la relación con el socialismo democrático, diputada? Porque ha habido tensiones entre estas dos, no solo almas, sino que son dos coaliciones del gobierno y evidentemente hay diferencias y han habido tensiones. ¿Cómo están esas relaciones? Yo creo que tenemos matices que son propios de también partidos distintos. Ahora, eso no nos hace perder ni un poco de vista el que somos responsables por apoyar al gobierno del presidente Gabriel Boric. Tenemos un programa que hemos suscrito todos, las dos coaliciones del oficialismo, y en ese sentido nuestro rol principal no es profundizar aquellos matices que tengamos, sino que avanzar en unidad, porque de ese modo avanzamos en lo que a las personas les genera más importancia, como seguridad, derechos sociales y otros temas, y también fortalecemos la acción del gobierno, el liderazgo del presidente para hacer avanzar el programa también en estas condiciones que no son fáciles para el país. ¿Y usted entonces comparte o está en desacuerdo con las declaraciones del senador Latorre de Revolución Democrática, que hizo durante el fin de semana diciendo no nos van a venir a enseñar, estoy parafraseando, los de la exconcertación, que son sus socios del socialismo democrático, cómo guiar una coalición? Yo no entro en ese tipo de
de discusiones porque me parece que son inoficiosas. Además, ese impasse ya está superado. Estamos, entiendo yo, por lo que también he escuchado por prensa, ¿no? Y las declaraciones de los mismos diputados, senadores, presidentes de partido. Entonces, creo que profundizar en aquello es inoficioso para los desafíos que tenemos. Hoy día... Por lo tanto, hacer esa declaración era inoficiosa. Puede ser, probablemente yo no la habría hecho, pero sí creo que es importante que nosotros en nuestras diferencias logremos avanzar por la responsabilidad que tenemos hoy día con el país y con el cumplimiento del programa de gobierno. Diputada Alejandra Plasencia, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en Noticias 24. Muchas gracias. Muy buenas tardes.